Mel podía oler el estadio de Harran a una manzana de distancia. La cantidad de infectados que caminaban por la calle aumentaba exponencialmente a medida que se acercaba. Para evitar ser vista, se escabullía poco a poco por los escaparates del lado sur de Nightmare Row, y se vio obligada a avanzar más lentamente, permaneciendo detrás de coberturas durante largos periodos de tiempo. Finalmente, se detuvo frente a un escaparate de la avenida. El estadio estaba justo delante, y a la derecha, ocupaba una manzana entera. Cuanto más cerca estaba de aquel matadero, peor se ponía la escena de la carnicería ocurrida. Además de los infectados deambulando sin sentido, los cadáveres salpicaban las calles, o bien los infectados se habían alimentado de ellos, o fueron aves u otros animales. Mel intentó desviar su atención de los cuerpos y permanecer más en sintonía con lo que estaban haciendo los infectados. Cruzando la intersección y la entrada al estadio eran terrenos extremadamente peligrosos. Ella recordó que había un estacionamiento a un lado del estadio, pero suponía mucho espacio abierto. Pensó que sería mejor rodearlo todo, pero el problema con eso era que seguramente se perdería. Esos callejones y caminos, la Medina, era como un laberinto, y pensó que transitar por ahí sería todavía más peligroso. Afortunadamente, los infectados tendían a quedarse más en mitad del camino principal. Mel sabía que debía ser especialmente cuidadosa, asegurándose de que cada punto de parada proporcionaba suficiente cobertura, y que cada movimiento fuese tan lento que no se notaría, o ser tan rápida que lograse llegar antes de que la vieran. Mel recordó haber caminado hasta el estadio esos pocos días antes de los juegos. Prefería hacer eso que tomar el autobús desde el hotel. El estadio de Harran era lo suficientemente grande como para albergar partidos de fútbol y otros grandes eventos. Las gradas tenían capacidad para 25.000 almas, y los interiores de la inmensa estructura tenían una explanada que presentaba baños, vestuarios para los atletas e incluso establos para animales. Eventualmente, Mel consiguió llegar al final de la cuadra y pudo deslizarse dentro de un edificio. Era un banco que había sido asaltado y destrozado. 3 cadáveres yacían en el suelo, con 1.000.000 de moscas zumbando a su alrededor, pero ningún infectado a la vista. Lo que más le interesaba a Mel era la ventana de la planta baja, la cual daba directo al estadio. Se asomó y notó el estacionamiento, todavía lleno de autos, pero estaba al otro lado de la intersección. Muchos de los vehículos habían sido destrozados, varios eran coches de policía de Harran, uno yacía de lado y estaba ennegrecido por haber sido incendiado. Pero eso no fue nada. Fue todo lo demás lo que la hizo jadear en voz alta y decir una oración. Fue contemplar aquel escenario a plena luz del día lo que hizo que la brutal realidad de lo que sucedió 2 semanas antes fuese más impactante de lo que podría haber imaginado. Sus piernas se debilitaron por tal horror y su ritmo cardíaco se disparó. Unos pocos infectados deambulaban por las filas de vehículos varados en el estacionamiento, pero la mayoría de los monstruos se concentraban en la calle que rodeaba el estadio. No trató de contarlos, porque Mel estaba más angustiada por la magnitud de los cadáveres ensangrentados, podridos y desparramados en todos lados. Era como una morgue masiva en la calle y la acera. Algunos restos parecían más frescos que otros. La mayoría había sido alimento de infectados o animales. Las aves carroñeras devoraban cualquier cosa que dejaran atrás los infectados, y también estaban por todo el sitio, graznando y chillando mientras se deleitaban. Algunos cadáveres habían sido arrastrados, presumiblemente por infectados, de un lugar a otro, dejando atrás rastros de sangre seca y partes de cuerpos. Mel calculó que fácilmente estaba contemplando alrededor de 200 cadáveres expuestos en la calle. Esta vez las ganas de vomitar no eran solo un síntoma de la enfermedad, sino más bien representaban repugnancia humana del infierno ante ella. Mel imaginó que podría ser uno de esos pobres desafortunados, ya que estuvo allí esa noche, cuando todo ocurrió. Las lágrimas llenaron sus ojos cuando vio los 2 caballos muertos y tirados cerca de su ubicación. Hermosos sementales blancos, ahora rojo sangre. Payot había tomado prestados 20 magníficos animales, provenientes de una famosa escuela de equitación española en Europa para la ceremonia inaugural de los Juegos. Mel había montado en uno de ellos. Los caballos también habían sido víctimas del día D. Ahora eran cadáveres con troncos expuestos, cuyas entrañas habían sido arrancadas por carroñeros. Mel puso su cabeza entre sus manos y lloró sin consuelo, mientras los recuerdos la inundaban otra vez. El nombre de su caballo era Apolo. Ella lo amaba y pensaba que era una criatura magnífica. Ambos se llevaron bien en cuestión de minutos. No tuvieron problemas para vincularse. Se habían programado 2 ensayos de 1 hora para la ceremonia de apertura del martes por la noche, durante esos días previos al inicio de los juegos. Como Payot había solicitado atletas que supieran montar caballos, a Mel se le dio una posición privilegiada en la gran procesión, que sería el punto culminante del espectáculo. La primera media hora de práctica del domingo fue para que jinetes y caballos se conocieran. Mel montó a Apolo y fue al trote, alrededor del campo del estadio, y luego lo motivó a ir a galope. El muchacho de Hungría, Jakub, parecía tener problemas con su caballo, cuyo nombre era Oberon. A Mel no le importaba mucho Jakub, de hecho le había caído demasiado mal cuando se conocieron.
Aunque estaba en forma y era atractivo, él era grosero y desconsiderado. Jakub tenía lo que se llama un abrumador sentido de derecho. Así que fue con cierto placer que Mel vio a Oberon indicarle a Jakub quién era el jefe en su relación. El muchacho no podía hacer que el caballo obedeciera las órdenes más simples. En cambio, Oberon arrojó su jinete no deseado de su lomo. Cuando Jakub se levantó, ileso, excepto por su orgullo, todos rieron. Lucy, la nueva amiga de Mel y compañera atleta de Inglaterra, montó su caballo y dijo lo presumido que era Jakub, expresando a toda voz que era excelente con los caballos. Luego vieron cómo un guía ayudaba a Jakub a volver a subir al caballo para intentarlo de nuevo. Oberon obedeció de mala gana, pero lo hizo más como un favor para su entrenador que para su propio jinete. Las dos chicas procedieron a trotar tranquilamente para que pudieran hablar mientras daban la vuelta al campo, ambas montadas sobre sus caballos. En el camino, Lucy le recordó a Mel lo sucedido en Ciudad Vieja, con ese hombre enloquecido que atacó a otro anciano. Nunca lo atraparon. Ambas se quedaron en silencio por unos instantes, hasta que Lucy comentó que, hablando con Lee, el conserje del hotel, este le dijo que no era la primera vez que algo así sucedía en Harran, y que recientemente hubo incidentes similares, tan solo en las últimas 2 semanas, de alguien que se vuelve loco y ataca a otras personas. Lee tenía sus sospechas de que el mismo gobierno estuvo tratando de mantenerlo todo en secreto, y tal vez por eso lo que pasó esa noche no estaba en las noticias. La policía tuvo que dispararle a otro hombre que había enloquecido días atrás, y también atacó a varios civiles, matando a 3 de ellos. Lucy también le dijo a Mel que había oído rumores sobre más desapariciones misteriosas recientemente, por lo que ya no le animaba mucho el recorrer Harran y conocer la ciudad. Tras esas palabras, Lucy se alejó al galope, dejando a Mel reflexionando sobre lo que acababa de aprender. Sin embargo, la ceremonia de apertura del martes por la noche transcurrió sin contratiempos. Incluso Jakub finalmente logró domar a su caballo. 20 atletas montaban los sementales blancos en la procesión, seguidos por los otros competidores, que marchaban y saludaban a la multitud. En lugar de usar ropa que represente el país de origen de los atletas, todos iban ataviados con el mismo uniforme, proporcionado por Payot. De esa manera, cada atleta simbolizaba la fraternidad mundial de jóvenes por la paz. La procesión fue ambientada con música muy animada. El aplauso de la gente fue estruendoso y todo resultó muy emocionante. Más tarde, en el vestidor de mujeres, Lucy tenía prisa por quitarse el atuendo y marcharse del estadio. Mel le preguntó cuál era la prisa, a lo que Lucy dijo que tenía una cita con otro de los participantes, el francés Jean-Pierre. El chico la había invitado a un fabuloso restaurante de comida turca en Ciudad Vieja. Mel le dijo que se cuidara y disfrutara. Por su parte, ella volvería al Hotel Harran para cenar con sus padres y su hermano menor. Pero en la mente de Mel yacía otra duda. Pensó que, aparentemente, Lucy había olvidado sus escrúpulos de explorar Harran por la noche. A la mañana siguiente, todos los atletas debían presentarse temprano, a las 7 en punto en el estadio. Mel recorrió varias cuadras desde el hotel al campo de juego y se dirigió a los vestidores, como se le había indicado. Todos estaban allí, excepto Lucy y Jean-Pierre. El encargado que trabajaba con Mel le preguntó si sabía dónde estaban, porque no habían regresado al Hotel Harran la noche anterior. Preocupada, Mel intentó llamar a Lucy a su celular, pero no obtuvo respuesta. El correo de voz se activó, y la voz alegre de Lucy decía que no podía contestar y que dejase un mensaje. Durante el resto de la semana, después de que comenzaron los juegos, los atletas compartieron historias que habían estado escuchando acerca de la violencia en la ciudad. Alguien había conseguido un periódico traducido al inglés, donde había un informe sobre varias personas desaparecidas, y que el presidente y el jefe de policía de Harran no estaban haciendo nada al respecto. Un atleta ruso contó una historia similar a lo que Mel y su familia habían presenciado en Ciudad Vieja. Una persona enloquecida había matado a alguien en la calle, delante de múltiples testigos. Esto había ocurrido en la plaza de la ciudad, un parque no muy lejos del estadio. Un atleta japonés afirmó que un grupo de 6 o 7 locos atacaron un mercado pequeño en la Medina, y más de 20 personas murieron. Ese comentario fue recibido con cierto escepticismo por parte de Jakub, quien proclamó que seguramente todo eso estaría en las noticias si realmente hubiese pasado. También agregó que ninguno debería dejar que esas historias alimenten su imaginación. Después de todo, solo eran simples rumores. Esa noche, sin embargo, Mel escuchó a su padre expresar su preocupación sobre cosas malas sucediendo en Harran. Se había enterado que toda una familia había tomado el primer avión de regreso, pero ellos se quedarían para ver competir a su hija. Para el sábado por la mañana, día de la culminante carrera de parkour que se llevaría a cabo esa misma noche, muchos turistas ya se habían marchado. Todavía había una gran multitud de personas en las gradas para presenciar los juegos, pero una parte considerable se había ido. Los atletas también estaban nerviosos. En el camerino se decía que los ciudadanos de Harran estaban muy asustados. Los rumores e historias de segunda mano sobre más asesinatos habían ahuyentado a casi todos. Algunos creían que las pandillas violentas estaban atacando a personas inocentes, solo por el gusto de hacerlo. Otros especularon que se trataba de un complot terrorista. El caso es que todo el mundo tenía una teoría. Todos estaban equivocados.
Un ruido que provenía de fuera la sacó de sus recuerdos. Mel observó desde la ventana del banco a 2 infectados tropezándose en dirección al edificio. Mel agitó el bate hacia los infectados para llamar su atención, y luego salió del banco a toda prisa por la puerta principal. Los infectados la siguieron a la calle, gruñendo y gritando en su inhumana forma. Esto solo sirvió para atraer a otros infectados. Al menos 10 de ellos estaban en las inmediaciones. Mel no tuvo otra alternativa que correr a ciegas a través de la intersección hacia el estadio. Su habilidad en parkour fue útil cuando usó un vehículo destrozado como rampa para correr sobre el capó, la parte superior y por el maletero para evitar a los infectados más cercanos. Ella se dirigió al estacionamiento, pensando que tendría mucha mejor suerte entre la cobertura que le proporcionaban todos los vehículos estacionados. Varios infectados deambulaban entre las filas de autos, pero al menos Mel podía ver sus cabezas y hombros sobresaliendo. Corrió velozmente entre los autos cuando los chillidos de los infectados sirvieron de alarmas para atraer a todos los demás al lugar. Decenas se concentraron en Mel y avanzaron agresivamente. 2 infectados aparecieron de repente delante de ella, así que la chica saltó sobre el capó de un coche y repitió la maniobra de parkour que había realizado previamente, y así lo hizo 2 veces más, hasta que finalmente aterrizó en el pavimento y corrió hacia un pasillo estrecho. Fue toda una revelación. Mel podía seguir corriendo y superar a los lentos depredadores, impulsándose a sí misma a través del estacionamiento, siguiendo el mismo patrón de desplazamiento hasta llegar al final del bloque. Y ahí es donde todo se le complicó. Con todos los cadáveres en el suelo y los infectados viniendo por ella, no había manera de que fuera capaz de bordear el estadio sin ser emboscada. Mel exploró frenéticamente el área en busca de una ruta de escape y se dio cuenta de que solo había una. Se vio obligada a entrar al estadio y atravesarlo de punta a punta para llegar al otro lado. Corrió hacia una puerta lateral, saltó sobre los cuerpos que cubrían la pasarela y se encontró en el vestíbulo, el área debajo de las gradas que rodeaban el campo y que contenía puestos de comida, baños y otras comodidades. Todo el sitio también estaba lleno de cuerpos. Como era un espacio cerrado y sin aire acondicionado, el hedor era insoportable. Los cadáveres habían estado allí durante 2 semanas y se habían hinchado y descompuesto tanto que eran irreconocibles como seres humanos. Muchos se habían inflado más allá del tamaño de su ropa y la habían desgarrado, exponiendo el característico color púrpura de la carne pudriéndose. Mel sintió arcadas y pensó que volvería a vomitar, por lo que se apoyó contra la pared de cemento, cerró los ojos, se tapó la boca con la mano y respiró a través de ella hasta que la sensación desapareció. Sin embargo, la pausa momentánea tuvo un costo, ya que un infectado logró entrar por la puerta detrás de ella, todavía aullando en alerta. Mel aceleró más allá de un puesto de comida decorado con los cuerpos de policías, cuyos torsos desgarrados revelaban cavidades ennegrecidas. Su plan era correr hasta casi la mitad de la explanada hasta el otro lado del estadio, y luego salir por una de las puertas al norte, pero otro infectado apareció en la curva frente a ella. Ahora estaba atrapada entre grupos de monstruos que babeaban y chasqueaban sus dientes. Mel observó las escaleras que conducían a una sección de asientos en la parte de arriba. Pensó que tal vez podría pegarse al plan de moverse en la circunferencia del campo, o a través de las gradas al aire libre. Cuando llegó a lo alto de las escaleras, la escena de terror fue casi insoportable. Cientos de cadáveres abarrotaban las gradas y el campo de juego. El césped estaba inundado de sangre seca y pegajosa. Más cadáveres de caballos salpicaban el suelo debajo de ella, así como cuerpos militares y coches de la policía de Harran. Un gran número de aves depredadoras pululaban sobre la espantosa escena y estaban disfrutando del festín. En medio de la carnicería había docenas de infectados. Mel estaba tan impactada y desorientada por la visión infernal que sus piernas le fallaron. Tropezó con un banco y cayó sobre un cadáver distendido y blando. Mel gritó, absolutamente lo peor que podría haber hecho en ese momento. Rápidamente se quitó esa cosa repugnante de encima, se puso de pie y observó que casi todos los infectados del estadio la habían escuchado gritar, y ahora se precipitaban hacia ella, a un ritmo lento, pero siempre amenazante y sin pausa. Mel tuvo que confiar otra vez en sus habilidades como corredora. Procedió a corretear arriba y abajo de los banquillos de las gradas, zigzagueando en todas direcciones para evitar tanto a infectados como cadáveres. El ruido de los cuervos graznando y los infectados chillando creó una cacofonía de horror, un sonido profano mientras ella seguía corriendo sin descanso. Mel ya había hecho una cuarta parte del camino alrededor del campo, lo que significaba que solo tenía otro cuarto para poder escapar. Fue en ese momento, mientras saltaba sobre el cuerpo de un hombre, que Mel escuchó una voz que le gritaba desesperadamente por ayuda. Ella se detuvo y giró para contemplar un hombre ensangrentado y sucio. Era un hombre adulto, tal vez en sus 50s. Estaba vivo, atreviéndose a obstaculizar su progreso. Mel se acercó al hombre misterioso, quien le susurró que le diese agua.
Sus ojos, inyectados en sangre, suplicaban por ayuda. La patética víctima estaba en su propia sangre y vómito, y tenía marcas de mordidas muy visibles en sus brazos y cuello. Definitivamente, una causa perdida. Sin embargo, Mel metió la mano en su mochila y sacó la botella de agua casi vacía, ya que todavía tenía otra sin abrir. El hombre agarró con avidez la botella y tragó los vestigios restantes de líquido. Mel preguntó cuándo lo habían mordido. El hombre sacudió la cabeza e intentó responderle, pero su cuerpo, de repente, se sacudió violentamente. La bilis roja brotó de su garganta mientras tosía y convulsionaba. Mel supo que se estaba convirtiendo. Era demasiado tarde. El hombre gritó de dolor mientras todo su cuerpo se retorcía. Mel retrocedió, pero sin quitarle los ojos de encima. Después de casi un minuto, la víctima se quedó flácida con la misma brusquedad. La chica no estaba segura si el hombre había muerto o solo estaba inconsciente. Demasiado curiosa para su propio bien, Mel se acercó lentamente para ver qué había pasado. La mano de la víctima agarró el tobillo de Mel y se deslizó hacia adelante sobre el piso de cemento, mientras abría y cerraba sus mandíbulas maniáticamente. Mel gritó y golpeó su brazo con el bate lo más fuerte que pudo, lo que hizo que el infectado la soltara, y ella retrocedió consternada. Mel se quedó congelada, mientras el nuevo infectado luchaba por ponerse de pie. Sus ojos se habían transformado en ese amarillo tan común, presente en todos aquellos que sucumbían ante el virus. El infectado ahora se tambaleaba hacia Mel, con el brazo roto estirado hacia adelante, en un débil intento de agarrarla. Mel estalló de ira momentáneamente y volvió a balancear fuertemente el bate, golpeando el hombro del infectado y causando que se cayera al suelo. La joven dio media vuelta y continuó su carrera alrededor del estadio. Más saltos y escaladas, descensos y vueltas. El calvario parecía no tener fin. A veces un infectado se acercaba demasiado, por lo que tenía que detenerse y atacarlo con su arma. Para cuando consiguió llegar al extremo norte del estadio, Mel estaba sin aliento, y todo su cuerpo agonizaba. Bajó corriendo las escaleras hasta la explanada y se encontró con más infectados alimentándose de cadáveres. Todos levantaron la vista, gruñeron y se pusieron de pie. Sus bocas sostenían pedazos de carne humana y completamente manchadas de sangre. Mel pudo esquivarlos a todos con éxito, y se exigió a sí misma para seguir avanzando hacia la puerta más cercana a la rampa. Finalmente bajó y estuvo fuera de la inmensa estructura, a nivel de calle. Ese lado del estadio estaba tan lleno de cuerpos como el extremo sur. Más infectados se percataron de su presencia y avanzaron pesadamente tras su objetivo, pero eran demasiado lentos para atrapar al atleta mientras cruzaba la intersección. Mel llegó a la siguiente cuadra y se metió en una cafetería en ruinas para esconderse y recuperar el aliento. Parecía que la suerte estaba de su lado. En cuclillas detrás del mostrador, ella descubrió una trampilla en el suelo que estaba abierta, revelando unas escaleras que descendían a un sótano de almacenamiento. Le dio al espacio un escaneo rápido para asegurarse de que no había peligro, y luego se escabulló deprisa. Cerró la trampilla sobre su cabeza y se acurrucó en la oscuridad para descansar. Pareció tomar una eternidad para que su ritmo cardíaco se ralentizara, pero finalmente, después de concentrarse y respirar profundo, lo hizo. Estando allí tranquila, abrió la segunda botella de agua y bebió un trago largo y necesario. Cerró sus ojos y se desmayó durante la siguiente media hora. El sol se estaba poniendo. Aunque todavía había luz afuera, no pasaría mucho tiempo antes de que la oscuridad cubriese por completo la ciudad turca y el peligro se multiplicara por 10. Las farolas a lo largo de Nightmare Row eran inadecuadas, ya que apenas iluminaban poco menos de 2 metros de diámetro a su alrededor. Incluso si había sobrevivientes en los edificios a lo largo del camino, nadie encendería ni una sola luz, por temor a llamar la atención de los monstruos nocturnos. Mel sabía que los infectados ganaban fuerza y velocidad por la noche. Entonces se preguntó qué debería hacer. ¿Encontrar un lugar seguro y esconderse hasta el amanecer? Es lo que haría cualquier persona en su sano juicio, pero para ella fue una idea terrible. Bien podría tomar el revólver y pegarse un tiro ahora mismo. Con cada minuto que transcurría, su transformación se hacía más y más evidente. Tenía que ponerse en movimiento. Definitivamente había más infectados afuera, y ya estaban mostrando signos de habilidades aumentadas. ¿Debería salir corriendo? No, simplemente había demasiados de ellos en el camino. Podría ser capaz de dejarlos atrás, pero los infectados delante de ella la verían y formarían una horda para detenerla. Mel se vio obligada a seguir arrastrándose muy lentamente por el camino, escondiéndose detrás de botes de basura, vehículos abandonados y otros puntos de cobertura. Ella pensó que, al ritmo que estaba yendo, jamás llegaría a la plaza de la ciudad a tiempo, así que comenzó a cuestionarse si lo que estaba haciendo era impulsado por la desesperación o si estaba volviéndose demente. Quería darse por vencida y acabar con todo, aquí y ahora. Aunque la medicina, tenía que conseguir la maldita medicina. ¿Pero era cierto que la habían arrojado o fue todo un sueño imposible? Si tan solo tuviera la certeza. Pero tenía que ser verdad. Todo este esfuerzo no podía ser en vano.
Mel se repetía estas palabras en su mente. Sigue adelante, no te rindas ahora, has superado un gran obstáculo, no vas a dejar que la oscuridad te asuste o te impida seguir, llegarás al parque o morirás en el intento. Se puso en cuclillas detrás de una pequeña furgoneta, mientras varios infectados caminaban penosamente cerca de ella en medio de la calle. Inexplicablemente, de pronto pensó en sus padres. Qué horrible fue para ellos morir como lo hicieron. Y Paul, pobre e indefenso Paul. Odiaba admitirlo, pero si fuera una apostadora, apostaría todas sus fichas a que Paul está muerto. Por supuesto, Mel esperaba que no fuera cierto, pero su sentido común le decía lo contrario. Los infectados habían seguido adelante, así que era hora de hacer lo mismo. Mel se lanzó a la alcoba de una tienda y se detuvo. Miró detenidamente y luego corrió hacia otro automóvil estacionado. Pero mientras corría hacia la cobertura de un puesto de frutas destruido, estuvo a punto de tropezar con otro bulto. Era una mujer tirada en el suelo. El encuentro sorpresa hizo que Mel se sobresaltara y diese varios pasos hacia atrás, como si casi hubiera pisado una serpiente. La mujer reaccionó al sonido, miró a Mel y gruñó como un gato acorralado. Extendió una mano con dificultad y luego gritó como un alma en pena. Eso alertó inmediatamente a otros infectados, y Mel vio que varios de ellos se acercaban. Ella no lo pensó dos veces, y con el bate de béisbol golpeó la parte posterior de la cabeza de la mujer. Seguidamente, la hábil atleta saltó sobre el cuerpo y corrió como nunca antes, dado que ahora los infectados ya no la perseguían lentamente, sino que se desplazaban más rápido. No corriendo, pero casi. Era justo lo que Mel temía que ocurriese. Eso la obligó a desviarse de la carretera. Por suerte, más adelante vio una brecha entre dos edificios, y se deslizó entre ellos. Era un pasaje angosto y claustrofóbico, que conducía a otra calle trasera y paralela a Nightmare Row. Mel estaba ahora en la parte posterior de los edificios que daban al bulevar principal. Había dos infectados masculinos trotando hacia ella. No deseando volver sobre sus pasos o correr en sentido contrario a su destino final, Mel se mantuvo firme en su posición, levantó el bate y se preparó para el combate. Los infectados la alcanzaron rápidamente y ella comenzó a balancear sus brazos con fuerza y determinación. El bate golpeó al primero y lo derribó, pero eso también le dio al otro la oportunidad de agarrar los brazos de Mel. El infectado gruñó ferozmente, sus dientes chasquearon repetidamente y trató de mover su cabeza para arrancarle un pedazo de carne. Mel gritaba y luchaba por su vida. Luchaba por mantener alejado al infectado, bloqueándolo con el bate y sus propios brazos, pero el tipo era fuerte. Y luego, la joven atleta sintió un dolor agudo e intenso en la pierna izquierda. Aquel hombre en el suelo no había sido incapacitado, simplemente se había arrastrado hacia adelante y mordido a Mel a través de sus jeans. El terror del momento debió haber hecho subir la adrenalina de la joven atleta, porque de alguna manera encontró la fuerza para quitarse del pie al infectado que la mordió y luego aporrear con el bate la cabeza del segundo. Un crujido intenso y seco indicó que había aplastado por completo el cráneo del tipo. Ahora tenía que largarse a toda prisa. Dio media vuelta y empezó a huir de los infectados, pero la criatura en el suelo la derribó otra vez. Ella pateó y luchó todo lo que pudo. Hizo cualquier cosa para evitar que el monstruo se aferrara a cualquiera de sus extremidades. Patear el rostro del infectado era prácticamente inútil, ya que no se rendía fácilmente. El bate de alguna manera se resbaló de sus manos, pero en el caos ella no se dio cuenta. Continuó golpeando y pateando con ímpetu hasta que la criatura la liberó. El instinto prevaleció sobre la racionalidad. Mel se puso de pie y corrió sin tomarse el tiempo para recuperar el bate. Un ardor punzante le recorría la pierna, pero lo ignoró. Escapar era su prioridad. Podía distinguir a la distancia la puerta trasera de un edificio, que estaba abierta. Fue la mejor opción para ella ahora mismo, por lo que se metió dentro como una bala, cerró la puerta de golpe y echó el pestillo. El infectado golpeaba ferozmente al otro lado de la puerta, aullando de frustración por no poder atrapar a su presa. Mel retrocedió en un oscuro pasillo, dio vueltas para orientarse y trató de averiguar dónde estaba. El lugar parecía ser un cuarto de servicio, que contenía calentadores de agua y hornos. Cuidadosamente pasó por otra puerta, entró en otro corredor que estaba inquietantemente silencioso, y lo siguió hasta el frente del edificio. Observó los buzones pegados a la pared junto a una puerta más grande, que calculó que daba a Nightmare Row, y supuso que estaba en un edificio de apartamentos. Una escalera conducía al segundo piso, así que la subió. Efectivamente, había varias puertas cerradas con números en ellas, alineadas a lo largo de un pasillo. Se tomó un momento para examinar su pierna y vio que estaba sangrando profundamente. Había dejado un rastro de sangre en todo el camino. Subió un piso más y probó en abrir cada puerta, pero todas estaban bloqueadas. Subió otro piso más. En el cuarto nivel había 5 puertas cerradas con llave y una que tenía un trozo de papel pegado con cinta adhesiva. Mel se acercó y vio que alguien había garabateado palabras en árabe e inglés. La frase decía: "A cualquiera que haya sobrevivido, estamos en nuestro dormitorio". Mel probó a abrir la puerta y descubrió que no tenía llave. Se escabulló con cuidado dentro y se quedó en la oscuridad. Al cabo de unos segundos, ella reconoció el apestoso olor a muerte y escuchó el familiar sonido del zumbido de las moscas.
Mel pensó que podía arreglárselas y esconderse entre algunos cadáveres, siempre y cuando no hubiera infectados allí con ella. Hizo un poco de ruido para cerciorarse que estuviera realmente sola. Primero se acercó a una ventana abierta en la sala de estar y miró hacia afuera. Frente a sus ojos, Nightmare Row. El anochecer envolvía a Harran, mientras los infectados pululaban como insectos en las calles, moviéndose en todas direcciones y comunicándose, haciendo sus horribles ruidos guturales. Siguió caminando por el lugar hasta una pequeña cocina. A un lado había una pequeña mesa de comedor cubierta con tela. Mel abrió la nevera. Obviamente ya no enfriaba, pero estaba abastecida de huevos, frutas y leche. Esta última se había agriado, y los huevos se habían echado a perder, pero algunos higos se veían bien. Los tomó y los colocó en un mostrador, y luego continuó explorando. La puerta del dormitorio individual estaba cerrada. Mel abrió la puerta y observó el escenario. La habitación tenía una cama de 2 plazas, sobre la que yacía una pareja de ancianos fallecidos. El hombre vestía una especie de uniforme militar, y la mujer tenía un pañuelo en la cabeza. Estaban tomados de la mano. Mel no vio señales de violencia, y aparte de la obvia hinchazón de los cuerpos y el hedor pútrido, la pareja parecía no haber sufrido heridas. La joven se acercó a la mesa de luz junto a la cama, y descubrió 2 vasos que contenían pequeñas cantidades de agua y un frasco vacío de pastillas recetadas. La etiqueta estaba escrita en árabe, pero Mel pudo adivinar qué había dentro. La pareja siguió adelante e hizo lo que ella había amagado con hacer en más de una ocasión. Menos mal que no hubo más pastillas. Sin duda, esa sería una mejor manera de hacerlo que meterse una bala en la cabeza. La chica salió del dormitorio y cerró la puerta. Luego encontró el baño y se enrolló el pantalón para ver mejor la herida en su pierna. La mordida se veía fea, pero empezaba a coagularse. Gracias a Dios todavía estaba corriendo agua. Abrió el grifo, encontró una pequeña toalla y se limpió. El gabinete de primeros auxilios contenía vendas y algo que parecía ser un ungüento antiséptico. Mel aplicó el ungüento y luego cubrió las heridas de su pierna y brazo con las vendas, aunque sabía perfectamente que eso no haría ninguna diferencia. Observó su rostro asustado y desesperado en el espejo y se preguntó, ¿ahora que tenía 2 mordiscos, se convertiría más rápido? Mel volvió a la cocina algo conmocionada. Estaba exhausta, hambrienta y sedienta. Normalmente habría evitado beber agua del grifo en un país extranjero, pero pensó que enfermarse por hacer eso no podía ser peor que convertirse en un maldito zombie. Así que después de beber toda el agua de su única botella, la volvió a llenar con el agua del fregadero. Ni bien comió los higos, comenzó a sentir náuseas de nuevo. Se acostó en un sofá pequeño en la sala de estar y cerró los ojos, esperando que el síntoma pasara, para no tener que considerar dispararse a sí misma. Pensó en Ismet y en el bloque donde el grupo de sobrevivientes había colocado la barrera de autos. Después recordó claramente el anuncio que había escuchado en la radio de Emil. El SAI enviará una vacuna preparada, dentro de 2 o 3 días. Se lanzará desde el aire, junto con comida y agua para los sobrevivientes no infectados. Se han designado varios puntos de entrega, en función de las áreas pobladas y mayor comodidad. Mel había estado de pie con otros miembros de la guardia en el vestíbulo del Hotel Harran. Alguien anotó los puntos de entrega a medida que fueron nombrados. Ali, el conserje, confirmó que uno de los más cercanos era el parque de la ciudad. Ese correspondería a la gente dentro del radio recuperar los suministros. Y otro mensaje fue emitido. Los médicos han estado trabajando fervientemente día y noche para crear una cura para la epidemia que ha golpeado Harran. Mientras tanto, se consideró esencial por parte del Ministerio de Defensa que la ciudad-estado sea puesta en cuarentena hasta nuevo aviso. Lo que Mel no entendía era por qué no dejaban salir a la gente que no había sido infectada. No tenía sentido. ¿Acaso no querían salvar a los sobrevivientes? Según lo que había aprendido de sus colegas de guardia en el hotel, era que todas las salidas de la ciudad estaban bloqueadas, pero aún así el SAI o los militares debieron haber capturado a una persona infectada. De lo contrario, ¿cómo podrían crear la vacuna? Mel no entendía mucho sobre cómo funcionaba la enfermedad, excepto por lo que había visto con sus propios ojos. Cada víctima se comportó más o menos igual, pero la cantidad de tiempo que tomaba para que alguien que fuese mordido se transformara era muy diferente. Otra gran pregunta era, ¿cómo la enfermedad podría progresar en una persona infectada? ¿Qué aspecto adoptarían los infectados en otro par de semanas? ¿En un mes? ¿En un año? ¿Era la extraña enfermedad realmente fatal? Obviamente, el desastre en el estadio no fue el comienzo. La gente había estado enferma antes de eso. ¿Cuánto tiempo existió el virus en Harran? ¿Realmente el gobierno lo había encubierto? Era loco pensar que habían permitido que miles de personas de todo el mundo visitaran la ciudad, mientras una mortal enfermedad se estaba extendiendo. Vivir en el hotel durante las 2 semanas posteriores al día D había sido pura agonía. Pero para aliviar la frustración y el aburrimiento, Mel se había ofrecido como voluntaria para ser parte de la guardia ad hoc, que estaba compuesta principalmente de los atletas que se habían hospedado allí. Nadie tenía armas reales, solo garrotes improvisados y lanzas conformadas por palos unidos a cuchillos de cocina.
Sefu, un atleta de la República Democrática del Congo, había creado cócteles Molotov usando gasolina extraída de algunos de los autos abandonados. ¿Cómo obtuvo ese conocimiento? Mel no preguntó. Para empezar, había 12 miembros en la guardia, pero cuando Mel decidió incorporarse, solo quedaban 9. Un atleta había sido mordido, y 2 simplemente desaparecieron mientras patrullaban. Emil le dio el bate de béisbol. Cada día, un grupo de 5 o 6 salían a bloquear las puertas delanteras y rondaban el hotel. Mel nunca se fue con el pequeño grupo que se atrevió a aventurarse más allá del entorno circundante. Jacob una vez la acusó de ser gallina, pero ella le respondió que prefería ser una gallina viva que una en el plato de un infectado. Era el comienzo de la segunda semana de estar atrapada en el Hotel Harran. Mel le aseguró a Paul que ella estaría bien, y salió de la suite 420 para participar en su primer día de trabajo. Emil, quien era el líder determinado de la guardia, preguntó quién patrullaría ese día. Mel respetaba su autoridad, aunque a la joven le costó acostumbrarse al equipo. Cada miembro tenía una opinión sobre algo, y escogía cuál de las reglas se establecía para cumplir. Jaroslav, un muchacho de República Checa, era el segundo al mando. Jakub, Sefu, Jaroslav y una chica japonesa llamada Reiko levantaron la mano. Mel, quien era nueva en la guardia, también enseñó la suya. Jakub se burló con una carcajada. No creía que Mel duraría mucho tiempo, pero Emil lo hizo callar, y le dijo a Mel que si se quedaba cerca de él, alerta y sin cometer estupideces, estarían bien. Se sabía que los infectados estuvieron tratando de irrumpir en el hotel por las noches. No solo se vuelven más fuertes y rápidos después de que se pone el sol, sino que también son más inteligentes y astutos. 2 días antes habían descubierto que la puerta del muelle de carga tenía un agujero, que luego volvieron a sellar los de la guardia. Y la semana anterior encontraron una ventana rota que daba a una escalera de incendios en el segundo piso. Si los infectados estaban subiendo escaleras y rompiendo ventanas, entonces todos en el hotel estaban en serios problemas. Así que el plan era recorrer el edificio entero, revisando todo el camino hacia arriba y los lados. Sefu agregó que si los infectados lograban penetrar en el hotel, sería el fin, y que si eso sucede, simplemente prendería fuego el edificio y destruiría todo. A Jakub no le gustaba la idea, pero Sefu se encogió de hombros y dijo que, si todos iban a morir, al menos podrían llevarse algunos infectados con ellos. Emil asintió a Jakub y Jaroslav. Ellos 2 saldrían juntos hacia el este, hacia la Medina, y traerían todo cuanto pudiesen encontrar. Leche y cereales era lo que más falta hacía. Algo de fruta tampoco estaría mal, pero la orden era no ir más allá de 3 cuadras y mantener conversaciones en susurros, porque el ruido atraería a los infectados. Luego de eso, ordenó que todos se colocasen sus equipos. Eso significaba que la guardia se pegaba gruesos trozos de cartón en los brazos y piernas, lo cual no detendría una bala, pero brindaba cierta protección contra las mordeduras. Mel se fijó trozos separados en los antebrazos y la parte superior de los brazos, para que aún pudiera doblar los codos. Todos estaban armados con palos y bates, y Sefu tenía 3 cócteles Molotov que había preparado antes. Emil dio la señal para que los guardias restantes hicieran retroceder las barricadas y desbloquearan las puertas delanteras. Los 6 atletas salieron al sol abrasador de Harran y se pusieron lentes oscuros. Nightmare Row estaba desierta. Los fuertes sonidos de la ajetreada metrópolis habían desaparecido. Automóviles, bocinazos y el eco sordo de la humanidad. Faltaban las bicicletas montadas por jarranitas con turbantes, fez y pañuelos en sus cabezas. Los animales ocasionalmente arreados o montados por ciudadanos, como caballos, mulas, cerdos, camellos y cabras, ahora eran solo un recuerdo. Incluso los perros y gatos callejeros, que normalmente se veían en todas partes de Harran, ya no merodeaban las calles. Las aves, sin embargo, permanecieron. Aparte de la brisa, los pájaros hacían las únicas melodías al aire libre que la guardia podía escuchar. Lo único que no había estado en la calle antes del día D eran la docena de cuerpos que yacían frente al hotel y en la carretera. Algunos incluso habían estado allí durante una semana aproximadamente. Mel remarcó lo tranquilo que estaba todo, bastante diferente a la semana previa. Era un ambiente realmente espeluznante y desesperanzador. Emil abrió el camino hacia el sur. Mel no se despegaba de su lado, y sus ojos recorrían todo a su alrededor, en busca de cualquier señal de movimiento. Jakub y Jaroslav cruzaron la calle hacia el otro lado, en dirección a una de las calles laterales. Sefu y Reiko fueron hacia el norte. El plan era reunirse con Emil y Mel a mitad de camino al regresar, y luego los 4 regresarían a la entrada del hotel. Emil y Mel dieron la vuelta hasta la parte de atrás del hotel, y se detuvieron justo frente al muelle de carga. Emil revisó detenidamente el trabajo de reparación en el agujero de la puerta enrollable de acero. Alguien taladró para atornillar madera contra chapada gruesa. Como resultado, la puerta nunca podría ser levantada, pero al menos mantendría alejados a los infectados. Curiosa y algo preocupada, Mel preguntó cómo era posible que los infectados hicieran semejante agujero en el acero. Parecía como si le hubieran dado con una bala de cañón. Y Emil tenía su propia hipótesis al respecto. Aunque no estaba seguro, creía que podría haber sido causado por no infectados, ya que por la zona había gente que gozaba de buena salud, pero no eran amigables, que buscaban lo mismo que ellos: alimentos, provisiones, armas.
Se trataba de pandillas provenientes de los barrios bajos, una parte de la ciudad que estaba controlada por hombres malos, que, para empezar, eran criminales. Probablemente hayan establecido un mercado negro de bienes y hayan secuestrado a otros supervivientes. Reiko y Sefu se acercaron desde el lado opuesto del edificio. Sefu dio aviso en voz baja que todo estaba despejado, y Emil le ordenó al grupo que regresaran al hotel. Así que el cuarteto emprendió entonces el viaje de vuelta. Sin embargo, cuando llegaron a la carretera, encontraron que un grupo de 9 infectados se dirigía hacia las puertas de vidrio rotas del edificio. Era un hecho que sucedía al menos 2 veces al día, pero más frecuentemente por las noches. Los monstruos empujarían y golpearían los obstáculos a través de los cristales rotos, gritando y gruñendo, tratando desesperadamente de llegar al interior del hotel. Evidentemente eran incapaces de mover las barreras, por lo que se quedarían ahí fuera, frustrados y hambrientos. Eventualmente lo olvidarían y seguirían adelante. Sefu susurró una propuesta al resto del grupo. Esa era su oportunidad de obtener algo de venganza, por lo que esos monstruos habían causado a sus familias. Reiko le recordó la regla de la guardia. No debían enfrentarse a los infectados a menos que sea totalmente necesario. Emil frunció el ceño y exhaló. En su opinión, también tenían que hacerlo, ya que los infectados se interponían entre ellos y la entrada al hotel. Mel preguntó dónde estaban Jakub y Yaroslav. Necesitaban el apoyo de ellos dos, pero ninguno había vuelto aún. De pronto escucharon un fuerte chillido. Uno de los infectados los había visto y comenzó a avanzar lentamente en su dirección. Emil ordenó al grupo que se preparase para luchar. Mel nunca había estado más asustada. No esperaba algo así en su primer turno como guardia, pero apretó fuertemente el bate entre sus manos y se preparó. Emil contó regresivamente y el cuarteto corrió las 20 yardas desde el costado del edificio para enfrentar a los infectados. Los palos se rompieron y los bates chocaron. Sefu y Emil hicieron la mayor parte del trabajo pesado, golpeando sus armas en las cabezas de las criaturas y derribándolas rápida y eficientemente. Ellos dos tenían mucha práctica. Mel, por otro lado, golpeó tentativamente a una mujer que tenía sus ojos dorados puestos en la joven atleta, pero sus golpes no detuvieron la amenaza del infectado. Emil gritó que le golpease más fuerte cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él podría haberla ayudado si no hubiera estado luchando contra otros 2 tipos mucho más fuertes. Mel volvió a levantar el bate, pero la mujer se acercó demasiado. Agarró el brazo de Mel y mordió en el cartón. La chica gritó aterrorizada, pero finalmente golpeó con el bate lo suficientemente fuerte como para noquearla. La armadura casera había funcionado, pero ahora la mujer infectada estaba furiosa, aumentando su fuerza y velocidad. La atleta estaba tan asustada que no podía moverse. Entonces oyó gritos de guerra que le resultaron familiares. Eran Jakub y Yaroslav, que llegaron corriendo desde el otro lado de la calle. Jakub atacó a la mujer por la espalda y la golpeó brutalmente, hasta convertirla en una pulpa sangrante y sin vida. Mel sintió repulsión. Pensó que Jakub estaba exagerando. El chico quiso alardear delante de Mel por haberla salvado, pero en ese momento otra turba más grande de infectados apareció de una de las calles laterales, justo al otro lado del camino. Estaban a unos 80 metros de distancia aproximadamente. Eran demasiados para que 6 humanos les hicieran frente. Reiko, Emil y Yaroslav se ocuparon de acabar con los 3 infectados restantes que aún estaban parados en la puerta del hotel. En eso, Sefu tomó un cóctel molotov de la bolsa que llevaba en el cinturón. Sacó un encendedor, encendió la mecha de trapo hasta que ardió y luego arrojó la botella a unas buenas 50 yardas hacia los infectados. El explosivo estalló en el pavimento, creando un pequeño muro de fuego. Los infectados instintivamente rodearon las llamas y siguieron acercándose al grupo. Sefu encendió otro cóctel y lo arrojó velozmente. Esta vez, el explosivo aterrizó a los pies de algunos infectados. Las llamas se extendieron rápidamente y prendieron fuego las ropas de 3 de ellos. Los 9 infectados del principio estaban todos muertos, y el grupo más grande quedó estancado por el fuego. Emil aprovechó la oportunidad y les gritó a todos que entrasen. Hizo una señal con la mano a un colega que estaba mirando desde el interior del hotel. Las estructuras del bloqueo interno comenzaron a moverse, permitiendo la entrada de los 6 supervivientes. Pero a medida que avanzaban hacia la abertura, uno de los infectados en el suelo agarró la pierna de Yaroslav. El atleta tropezó y cayó, y la criatura se abalanzó sobre él. Ambos comenzaron a luchar en el suelo. Mel era la más cercana, así que sin pensarlo levantó su bate y lo derribó con fuerza sobre el infectado. Sabía que no estaba muerto, porque seguía respirando. Sin embargo, ya no amenazaba la vida de su compañero. Mel inmediatamente ayudó a Yaroslav a ponerse de pie y alejarse. El chico se agarró el cuello con su mano derecha mientras la sangre brotaba de sus dedos. Jakub lo señaló y gritó que lo habían mordido. Yaroslav gimió que lo llevaran adentro con el resto, pero los otros guardias bloquearon el camino a la puerta. Yaroslav suplicó, pero ahora fue Sefu quien le negó el paso. El pánico en el rostro de Yaroslav era palpable. Mel se sintió terrible porque sabía lo que estaba por suceder. Yaroslav rogó a Emil por compasión. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se puso de rodillas, dejó caer su bate y entrelazó sus manos. Pedía por favor que no lo dejaran allí. Pero Emil le recordó las reglas. Ya no podía dejarlo entrar al hotel. Yaroslav se derrumbó y abrazó las piernas de Mel.
Ella se apartó rápidamente y se unió a Emil y los demás, pero no pude evitar comenzar a llorar. Mel odiaba esa regla. Para ella, toda la situación fue muy inhumana. La chica insistió al resto para que lo dejasen pasar, pero Jakub gruñó entre dientes que no harían ninguna excepción, aunque fuese su amigo. Jaroslav era hombre muerto. Emil tomó el brazo de Mel y la hizo retroceder para que entrase al edificio. Ella fue la última en cruzar la puerta. Se detuvo, miró a Jaroslav a los ojos y vio el rostro de un humano condenado. Los demás guardias voluntarios empujaron las barreras de vuelta en su lugar y sellaron el edificio hasta el otro día. Mel se sentó en una de las sillas del vestíbulo y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Emil se sentó a su lado y le dijo que no había nada que pudieran hacer para salvarlo. No podían arriesgar a todos en el hotel dejándolo entrar. Mel asintió y se secó la humedad de las mejillas. Después, Jakub se acercó a ellos y la señaló. La trató de blanda y patética. No la quería en la guardia. Necesitaban a alguien que no tuviera miedo de matar a esos engendros de afuera. Emil hizo callar a Jakub. Le dijo que era decisión de Mel seguir en la guardia o abandonar el grupo. Jakub se acercó a Mel y le preguntó si realmente quería formar parte del equipo. Después de todo, no era ninguna vergüenza retirarse. Mel negó con la cabeza y se disculpó por no haber sido más eficiente. Fue su primera vez en el exterior y no supo cómo actuar. Prometió que la próxima vez sería mejor. Con eso, Emil estuvo de acuerdo, pero Jakub maldijo y se alejó renegando. En el camino de regreso a su habitación, Mel temía que los sobrevivientes se estuvieran convirtiendo en bestias sádicas por cuenta propia. De paso, también se cuestionó si tal vez sería mejor que no participara en la guardia. Solo lo intentaría una vez más, a ver cómo resultaba.